La inteligencia artificial nos tiene enloquecidos a todos. Ya no podemos decir que la usamos o no la usamos. Estamos atravesados, conviviendo, totalmente permeados por la inteligencia artificial. Y están los tecnófobos que la rechazan completamente y los tecnófilos que dicen que es lo más extraordinario del mundo, pero que puede hacernos desaparecer a los médicos. Y hace poquito, ayer, salió en el diario El País un artículo que dice que el presidente Nayib Bukele de El Salvador creó un sistema de salud, me dice él, que va a ser el mejor sistema de salud del mundo. Que se basa en que cada persona va a tener una aplicación de inteligencia artificial a la cual le va a contar sus síntomas. Y la inteligencia artificial le va a indicar qué estudios tiene que hacer, qué cosas tiene. Y si eventualmente considera la inteligencia artificial que necesita ver a un médico presencialmente, se lo va a decir. Y se va a hacer revolucionario. Claro, lo que va a ser revolucionario es que el gobierno va a tener información privadísima, la más privada, la más íntima que tienen los seres humanos, de toda la población. ¿Qué lindo? Va a ser muy interesante. En fin. Siempre hemos hablado del humanismo médico, vamos a conversar un poquito sobre qué es eso. Y entonces uno dice, en estos tiempos de inteligencia artificial, hablar de humanismo, ¿tiene algún sentido? La verdad que yo no traigo una respuesta, pero planteo la pregunta para que la pensemos juntos. Este diccionario del uso del español de María Moliner es muy interesante. María Moliner era una bibliotecaria española, que fuera de horario, cuando terminaba en la biblioteca, se puso durante años y años a hacer un diccionario. Un diccionario que, a diferencia del diccionario de la Real Academia Española, que es un diccionario académico, que baja línea, que te dice lo que sí, lo que no, este tenía una carnadura en la vida habitual, con ejemplos y cosas. Muy elogiado, por ejemplo, por García Márquez. García Márquez decía que este diccionario era mucho mejor que el de la Real Academia. Vale. María Moliner no pudo ingresar a la Real Academia Española, fue rechazada. Curioso. Y dieron tres razones. Primero, que no pertenecía a los ambientes académicos tradicionales. No pertenecía. Segundo, que su diccionario, en fin, producía ciertos pruritos, porque efectivamente competía con el de la Real Academia. Y vamos a decir la verdad, la tercera y auténtica razón es que era mujer. Y la Academia Española es una en esa época sigue siendo una institución enormemente machista, enormemente misógina. Bueno, la cuestión es que la rechazaron. Aun cuando un personaje importantísimo como era Dámaso Alonso la presentó, pero muchos se opusieron. Bueno, pero lo interesante es por qué traigo esto, es que el diccionario del uso del español de María Moliner dice lo siguiente, que la ciencia es el conocimiento adquirido por el estudio, la investigación y la meditación. No vamos a discutir eso, porque seguramente no es correcto. Cualquier epistemólogo lo cuestionaría, pero quiero marcar esto. Dice, puede ser aplicado a cualquier actividad, el conocimiento científico. Eso es muy interesante. Y después dice que las humanidades son conocimientos y estudios que enriquecen el espíritu, pero que no tienen una aplicación concreta o una aplicación práctica inmediata. Es decir, que no sirve para nada. Es muy interesante. Hay un libro en italiano que se llama La utilidad del inútil. La utilidad del inútil. ¡Pah! Entonces uno dice, ¿realmente las humanidades no sirven para nada más que para florearse y enriquecerse el espíritu?
Yo creo que eso es un error. Si hablamos de humanidades y medicina, ¿de qué estamos hablando? De que la medicina se nutre de muchas otras cosas. De la literatura, de lo que hoy se llama la medicina narrativa, de la historia de la medicina, de los estudios culturales, de la antropología médica, de la ética, de la filosofía y de las artes en general, como el cine, la música, las artes plásticas, etc. ¿Y para qué sirven? Bueno, sirven para comprender el comportamiento de las personas, de sus valores y creencias, de cómo funcionan las sociedades y de cuáles han sido los aciertos y los errores del pasado. Sí, es bueno que los médicos nos nutramos de otras cosas para entender lo que pasa. El ejemplo de la pandemia que hablábamos recién lo ilustra bien. Otro concepto que da para mucho es el de inteligencia. Bueno, y ahora que hablamos de inteligencia artificial, una denominación sumamente engañosa, pero eso lo tenemos otro día. La inteligencia viene de intellegere, es decir, leer adentro, de ahí viene la inteligencia, tiene una serie de características. Por ejemplo, sirve para razonar, pienso, luego existo, decía Descartes. El error de Descartes, decía Antonio Damasio, hay un libro que se llama El error de Descartes. Porque Descartes sostenía, y fue la base de la modernidad, que el razonamiento era la base del pensamiento. Claro, hay que reconocerle a Descartes que él se tenía que oponer a todo el dogma religioso que venía de la Edad Media. Pero el razonamiento solo no alcanza. Los seres humanos no somos seres racionales. ¿Qué está diciendo? Si todavía dijimos que si hay ser racional en este planeta es el ser humano, no somos seres racionales. Y cuando tomamos decisiones, no las tomamos con la razón, las tomamos con la emoción. Esto lo demostró muy bien Daniel Kahneman, que murió hace poco, un psicólogo israelí nacionalizado americano, que estudió las formas de toma de decisiones en contextos de incertidumbre. Y demostró esto, que tomamos decisiones emocionales. Ganó el premio Nobel, fíjense ustedes qué curioso, siendo psicólogo, premio Nobel de Economía. Qué interesante. Bien. Tomar contacto con las emociones. Una vez le dije a un psicoanalista amigo, che, me emocionó eso que me dijiste. No. Emocionado está siempre. No te podés librar de la emoción. Lo que te dije te puede haber conmovido, pero no emocionado. Siempre estás emocionado. La emoción no nos la podemos sacar de encima, Tener en cuenta eso. Bueno, entonces, pensar es un mix de razón y emoción. Y tiene muchísimo que ver con la memoria. Esto lo ha demostrado la neurociencia. Hay circuitos interconectados, que es lo que nos permite recordar cosas. ¿Qué son los recuerdos más importantes de nuestra vida? Un amor, el nacimiento de un hijo, una noticia. Las cosas que vivimos con mucha emoción. Las cosas que vivimos en medio del laboratorio, en la realidad. Esto es así. Bien. Esto sirve para aprender, sirve para resolver problemas, tomar decisiones, para relacionar información, para adaptarse al entorno. Y tenemos lo que se llama el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto lo tienen los seres humanos en función de que tenemos un lenguaje complejo. Un lenguaje que solo los seres humanos tenemos, porque todos los animales tienen lenguaje, y las plantas también. Lo que pasa es que no tienen la complejidad suficiente como para el pensamiento abstracto. Pero pensamiento tenemos todos, hasta las plantas. Hay un botánico
italiano muy interesante que se llama Stefano Mancuso, que ha estudiado la biología de las plantas, demuestra cosas extraordinarias. Pero bueno, eso es historia. Todas estas son características de la inteligencia, sin meternos en definiciones bíblicas, ¿no? Pero lo fundamental de la inteligencia es la creatividad. Poder crear cosas de la nada. Yo estoy hablando con ustedes y digo una palabra y no tengo la menor idea cuál va a ser la palabra siguiente que voy a decir. Y se va dando en el devenir de la conversación, de cómo estoy viéndolo, etc. Y esta creatividad es eminentemente humana. Y es lo que se ha definido epistemológicamente como la singularidad. La singularidad, la posibilidad de crear de la nada. Condición, repito, únicamente humana. Pero este señor que se llama, ¿cómo se llama? Jensen Huang, es el CEO de Nvidia, una de las más importantes compañías de inteligencia artificial, dijo que ya es un hecho que la inteligencia artificial puede tomar decisiones por sí misma y sin ningún tipo de preparación previa. Muy discutible porque los datos de los que dispone son los datos que los seres humanos le han metido. Por eso te dicen, che, pero tenemos que meter esta inteligencia artificial yanqui, porque si no, mirá que los chinos nos pasan por encima. O sea, es una cuestión geopolítica, en definitiva. Bueno, esto es lo que dice este señor. Y este libro, muy bueno, que se llama La singularidad de lo vivo, es de un neurocientífico argentino que se especializa en redes informáticas y dice cosas interesantísimas. Dice, desde los campos de la biología digital y molecular se nos dice que las diferencias entre la vida y la máquina, entre la inteligencia artificial y la inteligencia animal, yo le sacaría lo de animal y diría y la inteligencia en general, entre la vida artificial y la vida misma, están al borde de desvanecerse. Los nuevos demiurgos nos hacen soñar con existencias liberadas de todos los límites, incluso de la muerte. Para ellos ha llegado el momento de prescindir del mundo real y de la vida misma, ya que ahora pueden reducirse los componentes de un mecanismo. Detrás de estas promesas de aumento de la vida, en realidad siempre está el mismo proyecto reaccionario: deshacerse de los cuerpos para finalmente alcanzar un modo de vida posorgánico que estaría basado en los datos y en los algoritmos. Es decir, un mundo postcorporal. Sí, pero el problema es que los cuerpos existen. Y pensar que vamos a poder prescindir de ellos es una cosa absolutamente loca. Pero te la meten en la cabeza todos los días. Y llegamos a decir cosas que son verdaderamente impactantes. El otro día me pasó en el bar del lugar donde trabajo. Estaba tomando un café y vino un cirujano muy joven, por el cual siento mucho afecto, un muchacho muy bien, y me dijo, mira doctor, las cosas que puede hacer la inteligencia artificial, pero uno le puede pedir cualquier cosa, resuelve lo que sea. Ya no hace falta más pensar. Así me muero, ¿no? Es la peor conclusión que podés sacar. Vamos a ver esto mismo. Bueno, este libro se llamó Hipnocracia. Dice Trump, Musk y la arquitectura de la realidad. Hipnocracia. Este libro tenía un autor, la contrataba, decía,
Yen-Wei Chung es un filósofo y analista cultural nacido en Hong Kong, especializado en conectar los medios de comunicación y la teoría narrativa y filosofía. Estudió filosofía política, estudios de medios de la Universidad de Dublín, y antes de dedicarse a la escritura pasó años asesorando a instituciones internacionales en estrategias narrativas. ¿Ustedes lo conocen? No. Nadie lo conoce. No lo pueden conocer porque esto es falso. Este señor no existe. El libro Hipnocracia es de un italiano que se llama Andrea Colamedici. Es un filósofo italiano experto en estas cosas, que lo hizo con 2 plataformas de inteligencia artificial. Y este libro fue citado, fue discutido en ambientes académicos, citado por periodistas, publicaciones, etc. Entonces le hicieron una entrevista con la Medici. ¿Por qué hizo eso? Este es el desafío de Turing. Alan Turing decía que él te desafiaba a ver si vos podías, viendo una determinada cosa, decir, esto es real y esto es de inteligencia artificial. Hay cosas que uno ve en la televisión y dice, no, eso... Y otras cosas que te pueden pasar fácilmente. Bueno, este libro no pasaba el desafío de Turing. Y en una entrevista que hizo Colamedici, muy extensa, dice este concepto que dijo Colamedici, muchacho joven. El riesgo más relevante, dice, en el uso de la inteligencia artificial es la atrofia cognitiva. ¿Qué tal? Atrofia cognitiva. Piensen en un niño pequeño al cual se le tira la inteligencia artificial para que le haga todo. Pedile, que te lo hace en fracciones de segundo. ¡Qué maravilla! Decía Isabel Allende, que ella escribió un libro para niños, y le pedí a un bot de inteligencia artificial que escribiera un libro para niños al estilo de Isabel Allende. Y se me largó en pocos segundos un libro que era casi idéntico al que había escrito yo. Ahora, es peligroso. Atrofia cognitiva, es decir, el hecho de que corremos el riesgo de dejar de pensar, lo que me dijo el chico este. Y sobre todo, dejar de entender por qué es importante pensar. Si dejamos de pensar, estamos muertos, liquidados, nos terminamos como humanidad. Bien, fíjense este librito que salió, La inteligencia artificial y el fin del arte. Ah, ¿qué tal? Este libro plantea preguntas como estas. ¿Puede una máquina ser verdaderamente creativa? ¿Qué implica esto para la teoría y la práctica del arte? ¿Debemos redefinir el arte? ¿A quién o a qué debemos considerar creador? ¿Cómo distinguir un original de una falsificación? Y en general, ¿es artísticamente relevante si una obra ha sido creada por un ser humano o por una máquina? Muy inquietantes las preguntas, ¿eh? Muy inquietantes. A propósito, en cuestión de cómo diferenciar una obra auténtica de una falsificación, hay una película extraordinaria que se llama Copia Certificada. No sé si la han visto. Si no la han visto, se la recomiendo. Y si la han visto, se la quiero volver a ver. De un realizador iraní que se llama Abbas Kiarostami. Excelente. Bueno, entonces, el arte. El arte es una de las expresiones más excelsas del espíritu humano. Yo, la verdad, no me interesaría pedirle a un bot de inteligencia artificial que me escribiera un poema al estilo de Borges. ¿Qué me importa? Va a ser un buen poema, a lo mejor, pero es una vulgar copia porque tiene la información adentro de cómo escribía Borges, entonces dice, bueno, esto se relaciona con esto con lo otro, te da una cosita. Es decir, es una suerte de corte y pega a velocidades insospechadas, pero no mucho más que eso. Bien, ya hay algunos movimientos en contra de todo esto que dicen pausen a la inteligencia artificial,
no testeen sus modelos sobre nosotros, no nos tomen como lo que podríamos decir guinea pigs, conejillos de India para nosotros. Movimientos en todo el mundo sobre esto. Hay mucha preocupación y ya se ha visto errores monumentales en diagnósticos médicos y en publicaciones científicas. El otro día salió un artículo en Nature hablando de este tema, publicaciones que aparecen en las revistas, que son citadas, etc., y que son completamente falsas, hechas por... Bueno, esto está alterándolo todo. Este artículo de Iván Petrella salió en La Nación hace muy poquito, el 28 de marzo. Dicen, ante la automatización de la inteligencia artificial, las humanidades, es decir, el humanismo, debe recuperar hondura. Hay que volver a la convicción de que el pensamiento vale en la medida que modifica al que piensa. Y me gustó el dibujito de un cerebro-cerebro y de un cerebro en inteligencia artificial, que es muchísimo más sencillo. Y Petrella lo analiza muy profundamente y lo que dice es que las humanidades se han burocratizado y se han encerrado en una suerte de torre de marfil que son las academias, los grandes congresos, los artículos, y que han perdido el contacto con la vida cotidiana de todos nosotros. Que en definitiva la filosofía nació así. La filosofía nació como una manera de encontrarle una respuesta a la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de vivir? Así hacía Sócrates. Sócrates preguntaba cosas sobre cuestiones de todos los días y la mayéutica socrática se basaba en hacer preguntas. No te daba respuesta. Y te contestabas uno y te planteaba otro y así. Bueno, y Petrella dice: la inteligencia artificial seguramente forzará una reconversión de las humanidades. Volverá inviable su versión burocrática y obligará a retomar la pregunta original. Marco Aurelio se la hacía antes de empezar cada día. Montaigne la perseguía en los márgenes de sus libros. Rawls se la hacía al lector de 1911 que acababa de comprarse un automóvil y no sabía qué hacer con sus tardes ahora liberadas. ¿Cómo hay que vivir? Las humanidades son, en su mejor versión, herramientas para enfrentar esta pregunta. Se trata del esfuerzo de sostenerla, hacérsela cada día a lo largo de toda una vida. Este asunto del tiempo libre es extraordinario. Esto que dice Rawls, que cuando se compraron un auto y entonces ya no necesitaban nada de perder tiempo, no sabían qué hacer con el tiempo libre. Y lo mismo pasa con el celular que tenemos nosotros. Uno dice, si yo, cuando yo me recibí en el año 78, hacer una búsqueda bibliográfica era una cosa de terror. Y había que ir a la biblioteca y pedirle a la bibliotecaria: ¿vos podés hacer una búsqueda? Bueno, vení dentro de 15 días, entonces venía dentro de 15 días y te hacía una lista y te decía: bueno, este se puede conseguir en italiano, este otro en la facultad, este no sé, ¿crees que lo pida a Buenos Aires? Ahora, eso se hace en segundos. En esa época, en un pase de sala, el profesor decía una determinada cosa y era la ley. Y no lo podía discutir nadie. ¿Verdad? Me contaban una vez en las clínicas, dice, discutimos toda la mañana un seminario, qué sé yo, y vino el viejo a la tarde, vio al paciente y dijo que era tuberculosis, así que indica el tratamiento. Y no, que era tuberculosis. Chao. Y Bernardo Husserl tenía la costumbre de que cuando daba clase en la facultad, caminaba entre los bancos. En las filas de bancos caminaba y hablaba, y caminaba y hablaba. Entonces, en un momento dado, iba caminando y pasa al lado de un alumno, y cuando ya estaba un poquito adelantado, el alumno desde atrás
Le dice, ¿cómo dijo, profesor? Y Hussey, sin detenerse, contesta, Starling, segunda edición inglesa. Y siguió caminando. No anda a leer. Pero lo que no le dijo Hussey es que el único tipo que tenía la segunda edición inglesa de Starling en la Argentina. Bueno, entonces, salvando distancia, no voy a discutir a Hussey, pero digo, ser un capo así es muy fácil. Hoy en día, vos pasás sala en cualquier hospital y el residente del primer año saca el celular y te dice, doctor, disculpe, eso que usted dijo, hay un artículo que salió esta mañana que dice, eso es maravilloso, es extraordinario. Esa horizontalización es fundamental, donde cualquiera puede hacer un aporte que puede ser muy importante y que uno tiene que tener la humildad de aceptar que, por supuesto que no lo sabe todo, ni mucho menos. Pero todo eso en otra época era completamente distinto. Bueno, entonces uno dice, si ahora tenemos mucho tiempo libre, es fantástico, porque entonces todo lo que antes nos llevaba un montón de tiempo no nos lleva nada, podemos hacer otras cosas. Buenísimo. Podemos leer filosofía, podemos mirar películas. No, ¿qué hacemos? Vabiamos con el celular. Todo el día, vabiamos con el celular, miramos cositas de Instagram, qué sé yo. A mí me vuelve loco Instagram porque mi hija me dice, mirá el coso en Instagram, mira el Instagram, se fue, no lo encontré más. Una cosa. Entonces, nada. ¿Qué hacer con el tiempo que nos queda ocioso? Ustedes saben que el ocio, esto es interesante. Otium, en latín, ocio, los romanos y los griegos lo relacionaban con la creación. De ahí viene el ocio creador. Ahora, para tener ocio creador, vos tenés que tener unos manguitos como para mantenerte, ¿verdad? Porque si no tenés que ir a trabajar. Quiere decir que la filosofía, que el arte, etc., y el ocio creador eran para pocos. Era para los aristócratas. ¿Cómo eran Platón y Aristóteles, por ejemplo? Soberanos aristócratas, por supuesto, que tenían ideas muy interesantes, como por ejemplo, Aristóteles sostenía que el género humano era único, un género, que eso es género masculino y femenino. Sí. Aristóteles puso en duda que la mujer tuviera alma. ¿Sabían ustedes eso? Decía que discutir. Y además, ¿quiénes tomaban las decisiones en el ágora griega? Los ciudadanos, los viejos carcamanes que eran los que estaban ahí en el Senado, no opinaban ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, por supuesto. Ni hablar. Entonces, el conocimiento estuvo siempre en manos del poder. Y en la medida que la cosa se democratice, bienvenido sea. Pero no se va a democratizar tanto porque el poder no lo va a poner. Y sigue diciendo Petrella, la fricción, el primer borrador torpe, la incomodidad de no entender todavía, son el motor del aprendizaje. No son obstáculos que haya que eliminar, sino el precio de crecer. Si la inteligencia artificial hace ese trabajo por el estudiante, el que pierde no es el profesor. El que pierde es el futuro adulto que tendrá información a mano y aún así menos brújula para orientarse. Entonces uno dice, ¿y cómo le tomo un examen a un alumno que tiene inteligencia artificial y que te copia, te hace chic, chic, chic y te presenta? Y bueno, hacerle que busque argumentos a favor y en contra, esto lo decía Humberto Eco, de un determinado tema. Prohibirle, decía Humberto Eco, a los alumnos que usen el celular, a los alumnos universitarios, es como prohibirle a la gente que tenga heladera eléctrica y que vuelva a la barra de hielo. Una locura, imposible. Sería un fenómeno. Usen la inteligencia artificial, busquen argumentos a favor y en contra, y listo. Mi hija dice, a veces corrijo exámenes y veo una cosa y usted viene escrito que está ahí. Este no puede haber escrito. Entonces lo googleo y ahí salta. Entonces digo, ¿pero por qué antes, flaco?
hiciste corte y pegue. Pero un docente más o menos despierto se da cuenta fácilmente. Bueno, esto ocurrió el 6 de abril del 26, hace poquitos días. Esta es una foto que sacó la Artemis 2, exactamente, la cápsula Orión, que iba a explorar la cara oculta de la Luna. Fueron los seres humanos, los 4 seres humanos que vieron con sus propios ojos la cara oculta de la Luna, pero esto más allá de lo romántico y lo poético, porque la Luna, se relaciona con tantas cosas románticas, pero es un avance extraordinario, esto va a permitir cosas fantásticas. Ese mismo día y casi al mismo tiempo, en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos hablaba de cómo iba a ser trizas a Irán. Y fíjense qué actitud tan corporal, tan interesante que tiene. Está con el pulgar de la mano derecha en el gatillo del fusil. Entonces uno dice, como siempre, los avances, primero, todo avance es un cambio, no todo cambio es un avance, clarito. Pero los avances dependen de quién los use. Puede ser una cosa extraordinaria, como puede ser una catástrofe. Pasó con la energía nuclear, va a pasar con la inteligencia artificial y con tantas cosas más. En definitiva, estas cosas de que disponemos nos podrán hacer mejores, tal vez, pero también nos van a sacar lo peor de nosotros, como hizo la pandemia. Cuando estábamos en pandemia y teníamos un chucho bárbaro de morirnos, decíamos, no, ahora hemos aprendido, vamos a salir fortalecidos, mejores, vamos a hacer otras cosas. Pasó el miedo y mirá lo que pasa, de lo que terminamos, las guerras. Yo, mirá, se están creando métodos de diagnóstico del cáncer, la biopsia líquida. Sí, maravilloso, pero al mismo tiempo están masacrando gente que da miedo. Entonces, todo esto hay que verlo en perspectiva. La inteligencia artificial es una novedad insospechada, extraordinaria, pero yo creo que de ninguna manera podrá ni siquiera competir con el humano.